Hola, bienvenidos nuevamente. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, más conocido como ECOSOC. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas es un órgano principal. A diferencia de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, es un órgano de coordinación. Organiza la labor de 14 organismos especializados, 10 comisiones orgánicas y 5 comisiones regionales de la ONU. Por motivos personales, debo destacar a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Posteriormente podemos indicar que es un órgano restringido y subordinado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el órgano plenario y al Consejo de Seguridad. Nuestro ECOSOC examina los informes de los fondos y programas de las Naciones Unidas, emite recomendaciones. Lamentablemente, sus resoluciones solamente tienen este carácter, ya que no son vinculantes ni imperativas. Pero, sin embargo, el ECOSOC promueve algo que a mí me interesa: el empoderamiento de la persona y el desarrollo de su nivel socioeconómico. Asimismo, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas vela por el ámbito educativo. Debemos tener en cuenta que gracias a un proceso educativo actual, vanguardista y coherente, la persona humana puede ser empoderada en la sociedad. Y eso se sabe muy bien en el Consejo Económico y Social. Asimismo, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas fomenta el respeto de los derechos y de las libertades fundamentales. En cuanto a su estructura, el Consejo Económico y Social está integrado por 54 miembros. Aquí podemos encontrar miembros de las naciones africanas, asiáticas, de Latinoamérica, de Europa Occidental, de Europa del Este. Todos ellos coordinan con diferentes estamentos, así por ejemplo con una comisión permanente, una comisión especial, una tabla de expertos, comisiones regionales y comisiones especialistas. Debo indicarles que muchas organizaciones no gubernamentales pueden recurrir al ECOSOC para dar un feedback, apoyar con su trabajo y así permitir un aporte desde la sociedad civil por la cual trabajan en el día a día y tienen un estatuto especial de observadores dentro del ECOSOC. ¿Qué temas trabaja el ECOSOC? El ECOSOC trabaja diversos temas. Es un abanico tan amplio como el de la Asamblea General. Ve los temas económicos, los temas sociales, los temas culturales, los temas educativos, sanitarios y, por supuesto, el respeto de los derechos humanos. ¿Cuándo se reúne el ECOSOC? El ECOSOC se reúne cuando lo estimen pertinente sus Estados miembros, pero también usualmente lo hace 2 veces al año. Y sus decisiones, sus resoluciones se adoptan por mayoría de los miembros presentes y votantes. Debemos indicar que en el ECOSOC un Estado tiene derecho a un voto. Si bien el centro no es un órgano plenario, es restringido, pero aquí un Estado tiene igualdad de posición frente a otro Estado que participa de esos 54 Estados miembros dentro de dicha organización, u órgano principal de las Naciones Unidas, mejor dicho. ¿Qué competencia tiene el ECOSOC? El ECOSOC protege los derechos humanos, coopera con la Asamblea General y coopera con el Consejo de Seguridad. Hace estudios, recomendaciones, informes, etc. Coordina diversos organismos especializados de la ONU y, como ya hemos indicado, cuenta también con las consultas y el feedback que le hagan las organizaciones no gubernamentales a través de ese estatus consultivo o ese estatuto consultivo que pueden suscribir con dicho órgano principal de las Naciones Unidas. ¿Qué problemas tiene el ECOSOC? Ya hemos visto que tiene una cartera, un abanico amplio de actividades. Pues bien, esta amplitud en las actividades puede ser su mayor problema o desventaja. Tiene muchos miembros, 54, y por supuesto, dada la temática y la diversidad de los temas, necesita mucho apoyo político y financiero. Sin embargo, el ECOSOC constantemente se está readaptando a los cambios que ocurren en la sociedad. Y vivimos en una sociedad internacional muy convulsa, donde los conflictos internos e internacionales, los desplazamientos internos y los desplazamientos internacionales han generado movimientos de migración no espontáneos, más bien obligados por razones humanitarias, por razones ideológicas, por razones medioambientales, etc. El ECOSOC, que es un órgano principal de las Naciones Unidas, es consciente de ello y la interrelación entre la paz, la seguridad internacionales y el desarrollo humano es el nicho hacia el cual apuntan sus nuevas actividades y en el cual tratan de englobar todo aquello que quieren cambiar y que quieren mejorar para empoderar a la persona en la sociedad internacional.
Respecto del ECOSOC, podemos consultar la página oficial de las Naciones Unidas, que la podemos encontrar fácilmente en idioma español o castellano, como quieran denominarlo. A continuación, vamos a analizar otro órgano principal de las Naciones Unidas, el Consejo de Administración Fiduciaria. Hace poco hemos escuchado que Nueva Caledonia, que es un territorio francés en el Océano Pacífico, va a llevar a cabo un plebiscito para determinar si se independiza o no de Francia. ¿Tiene relación Nueva Caledonia con esto órgano del Consejo de Administración Fiduciaria? No necesariamente, pero sí tiene un pequeño ribete que puede interrelacionarse. ¿Cómo así? ¿Por qué? A continuación lo aclaramos. La Carta de San Francisco designó a ciertas potencias el rol de supervisar a través de un fideicomiso, un encargo de confianza, que ciertos territorios alcanzaran ciertos estándares de la sociedad occidental, ciertos estándares democráticos y después pudieran empoderarse como un Estado más dentro de la comunidad internacional, como un Estado más que pudiera tener la expectativa de ingresar al sistema de las Naciones Unidas. Es así como este Consejo de Administración Fiduciaria opera desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, en 1994, ante los procesos de descolonización y los procesos de independencia que habían logrado muchos estados, se comprendió que la razón de ser del Consejo de Administración Fiduciaria ya no tenía el objetivo que tenía antes y se decidió suspender sus operaciones. Para ello se modificó su reglamento y para ello se indicó que se podían reunir cuando lo estimaran necesario su presidente o a petición de la mayoría de sus miembros o de la Asamblea General de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad. ¿Cuál era el objetivo principal de este Consejo de Administración Fiduciaria? Lograr que los habitantes de los territorios en fideicomisos o aquellos territorios que habían sido confiados a grandes naciones lograran ciertos estándares, lograran su propio gobierno y lograran su independencia. Sin embargo, ¿a quiénes se consideraba estos estados o potencias que debían ejercer esta tutoría, este fideicomiso? Se consideró que lo más recomendable era asignar esta tarea a los 5 estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estos son Estados Unidos de Norteamérica, la República de Francia, Reino Unido, la República Popular de China y la Federación Rusa. Todos estos territorios en fideicomiso que se llevaron a cabo bajo este sistema de las Naciones Unidas han logrado con el tiempo alcanzar un gobierno propio y una independencia. Es por ello que el Consejo de Administración Fiduciaria, si bien es cierto, es un órgano principal de las Naciones Unidas, actualmente no ejerce sus funciones. Sus funciones están suspendidas. Seguramente ustedes dirán, pero ¿por qué no se reforma la Carta de las Naciones Unidas y este órgano principal, que ya no tiene razón de ser, deja de tener ese estatus? Es muy simple. Reformar la Carta de las Naciones Unidas es muy complejo. Si hubiera sido fácil, seguramente se hubiera hecho. No obstante, si planteamos una reforma de la Carta de las Naciones Unidas para que el Consejo de Administración Fiduciaria dejara de ser un órgano principal de esta institución internacional, obviamente otros aspectos que requieren un cambio más urgente, como el de quiénes deben ser los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, saldrían a luz. Hemos anotado 2 aspectos en los que ustedes pueden consultar temas relacionados con el Consejo de Administración Fiduciaria en diferentes enlaces de Internet. A continuación, analizaremos un tercer órgano principal de las Naciones Unidas, la Secretaría General. La Secretaría General, al igual que los anteriores, es un órgano principal, no representa a ningún Estado y está constituido por la persona del Secretario General, don Antonio Guterres, de nacionalidad portuguesa, y los funcionarios internacionales que la Secretaría General de las Naciones Unidas requiere para el desarrollo de sus actividades del día a día. El Secretario General o la Secretaría General solamente rinde cuentas a las Naciones Unidas y no puede aceptar ni recibir instrucciones de ningún gobierno ni autoridad. Sus funcionarios son de carácter internacional y absolutamente ningún Estado ni gobierno puede pretender influir en sus decisiones.
El jefe máximo de la Secretaría General es, en este caso, el señor Secretario General, quien es nombrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a recomendación del Consejo de Seguridad por un periodo de 5 años renovables. ¿Qué funciones tiene la Secretaría? La Secretaría General de las Naciones Unidas administra las operaciones de mantenimiento de la paz. Todas estas operaciones que fueron creadas por las lecciones aprendidas del pasado y que implican que fuerzas neutrales deben interponerse entre dos partes que anteriormente estaban en conflicto y que han logrado una paz para evitar que este conflicto se reinicie. La Secretaría General también media en controversias internacionales y prepara estudios sobre derechos fundamentales, desarrollo sostenible, entre otros aspectos. Presta servicios a los demás órganos de las Naciones Unidas y administra los programas y políticas que estos otros órganos elaboran. Las competencias que en la Carta de San Francisco o Carta de las Naciones Unidas son atribuidas no se hacen a la Secretaría General en sentido amplio, sino que son atribuidas a la persona del Secretario General o cuando llegue el momento de la señora Secretaria General, que espero que sea pronto. Porque al igual que en todo, la paridad entre el hombre y la mujer es necesaria en los altos cargos de los órganos principales de las Naciones Unidas. Elección del secretario. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hace una recomendación a la Asamblea General y es ella la que nombra al secretario general por un periodo de 5 años renovables. ¿Cómo se hace esta votación al interior del Consejo de Seguridad? Evidentemente es una cuestión de fondo y para ello se puede utilizar el derecho de veto. Recordemos que es una cuestión de fondo. Una cuestión de fondo requiere el voto favorable de 9 Estados miembros de los 15 del Consejo de Seguridad, en la que los 5 principales miembros permanentes deben estar a favor o, en todo caso, abstenerse. Ello implica la forma en cómo se vota una cuestión de fondo para elegir al secretario general de las Naciones Unidas. ¿Qué competencias tiene el secretario general? Hemos dicho que las competencias que otorga la Carta de San Francisco no son a la Secretaría General, son a la persona del secretario general o de la señora secretaria general cuando la haya. Y estas funciones son el de ser un secretario, un nexo de coordinación con la Asamblea General, con el Consejo de Seguridad, con el Consejo de Administración Fiduciaria, cuyas actividades están suspendidas, y con el Consejo Económico y Social, ECOSOC. Pero por favor, dada la especialización y el ámbito jurídico que se requiere, el señor secretario general de las Naciones Unidas no es el secretario del Tribunal de Justicia, del Tribunal Internacional de Justicia, mejor dicho. Asimismo, presenta informes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre temas como la paz y la seguridad internacionales. Recordemos que en la actual Asamblea General de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en Nueva York, ha sido el señor Antonio Guterres quien ha llamado la atención del Consejo de Seguridad y de la Asamblea para que se aborden ciertos temas de protección de los derechos fundamentales en ciertos países que viven actualmente conflictos atroces y que están generando desplazamientos internacionales. Sí, que el término desplazamiento más se usa para desplazamientos internos. No obstante, también se puede usar desplazamientos internacionales o personas que ante la desesperación por motivos políticos, raciales o ideológicos buscan un nuevo país lejos de la tierra que les vio nacer. Asimismo, el señor secretario general de las Naciones Unidas, o en su caso, cuando llegue el momento, la señora secretaria general de las Naciones Unidas, podrán concluir acuerdos y contratos, efectuar reclamaciones por los daños sufridos y cobrar deudas. No olvidemos que es el más alto funcionario administrativo de las Naciones Unidas, ya que dirige, coordina y supervisa todas las actividades de la Secretaría que tiene a su cargo. Finalmente, podemos ver ese gráfico. Dice Naciones Unidas, laissez-passer. ¿Qué es un laissez-passer? Un funcionario de las Naciones Unidas es un funcionario de alto nivel. Es un funcionario que representa intereses globales. Es un funcionario que no representa los intereses de su país y es un funcionario que contribuye a objetivos tan válidos como la paz y seguridad internacionales. Vamos a un caso hipotético. Imaginemos que un funcionario diplomático de las Naciones Unidas tiene una nacionalidad del Estado A. Si este señor se desplaza al Estado B para realizar una inspección y en un hipotético caso, hace muy poco tiempo el Estado A y el Estado B se encontraron en conflicto
y aún la población no ha podido superar esos traumas de esa situación de enfrentamiento bélico, sería muy peligroso para el señor funcionario de las Naciones Unidas, que tiene la nacionalidad A, el presentar su pasaporte o documento de identidad internacional para ingresar a territorios del Estado B cuando va, por ejemplo, a supervisar la protección de los derechos humanos o cuando va a supervisar la cooperación de las Naciones Unidas para reforestar ciertas áreas destruidas por un sembrío radical y salvaje de plantas destinadas a la exportación de tal o cual producto. Entonces, para evitar esta situación, en las Naciones Unidas se estableció lo que se llama laissez-passer, que es un salvoconducto de las Naciones Unidas, donde aparece el nombre del funcionario o de la señora funcionaria, la actividad que realiza donde las Naciones Unidas, la fecha de nacimiento, su descripción de sus rasgos físicos, mas no su nacionalidad. Es una manera de garantizar la neutralidad, el trato exquisito que debe tener todo funcionario de las Naciones Unidas, porque representan los intereses de una organización mundial y no los intereses de ningún Estado, ni siquiera del Estado que le vio nacer. Estos son mecanismos que en el derecho internacional y en las relaciones internacionales se van estableciendo para proteger a las personas. Creo que esto inspiró a la Unión Europea para que también ella estableciera su laissez-passer para sus funcionarios de más alto nivel. Nada, ha sido un placer compartir con ustedes en el día de hoy y como siempre digo, nos vemos la próxima vez. Agur.